El pasado 13 de septiembre, funcionarios y trabajadores de la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, se concentraron a las puertas de la prisión. Llevaban meses sufriendo ataques, amenazas y presiones, ya no solo desde dentro de la cárcel, a lo que desgraciadamente están acostumbrados por su profesión, sino que esos ataques y esas amenazas se estaban trasladando fuera de los muros de la cárcel. Y los funcionarios y trabajadores estaban empezando a pagar las consecuencias de trabajar en la que se conoce como la cárcel del narco. Pocos días antes de ese 13 de septiembre, una trabajadora social de la cárcel de Algeciras encontró su coche completamente calcinado y el de su marido también, que no tiene nada que ver con la prisión. Y por eso, ese 13 de septiembre, sus compañeros y funcionarios y trabajadores del centro penitenciario de Algeciras decidieron salir a protestar frente a las puertas de la cárcel para ver si así, desde el Ministerio del Interior del Gobierno de España, alguien se tomaba en serio su situación y ponía fin a unas circunstancias que ya eran absolutamente insostenibles para los 500 trabajadores, no solo funcionarios, que todos los días tienen que ir a prestar su servicio a Botafuegos, la cárcel del narco. Durante esa concentración, el 13 de septiembre, tomó la palabra el propio director del centro penitenciario, Francisco Márquez. Desde la dirección del centro, mostrar mi respaldo más absoluto a toda la plantilla de excelentes trabajadores que hay en esta prisión, instarles a que no se amedrenten y a que sigan cumpliendo dentro de la legalidad con su función, que siempre van a tener el respaldo de esta dirección absolutamente seguro. Me duele, es verdad, que estas cosas, cuando nos pasan a los funcionarios, desde mi punto de vista no tienen la repercusión mediática que tenían que tener, porque es que es verdad que a la policía, a la Guardia Civil, a la policía local, los valora la ciudadanía en general. A nosotros nos valoran los delincuentes y sus familias. Esa es la valoración que nosotros tenemos. Y hacemos un trabajo fundamental para un Estado de Derecho y debíamos de tener más apoyo que nadie, porque dentro de las 24 horas la mayoría de los detenidos ya los tenemos aquí. Y ahí tenemos que estar luchando con toda esta historia, con muchas presiones, como hay en el campo de Gibraltar. Parece que hay una mutación, porque nunca estas cosas han pasado antes, pero ya nosotros es la segunda vez. La primera vez fue un funcionario y ahora ha sido una trabajadora social y el coche de su compañero, que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, y yo creo que esto está mutando, que la delincuencia, y eso es fruto de que estamos haciendo bien nuestro trabajo y seguiremos haciéndolo bien. A mí desde luego no me van a amedrentar, a mí no me dan ningún miedo. Yo ya aprendí de pequeño que era mejor morir de pie que vivir de rodillas, y yo no me voy a arrodillar ante esto mierda. Y estar también a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, que utilicen todos los medios a su alcance para investigar y detener a los autores de estos hechos y ponerlos a disposición judicial, que sería la mejor manera de cortar esto. Yo sé que es difícil, pero lo tienen que intentar. Y nada más, muchas gracias a todos y esperemos que no vuelva a pasar esto, ¿vale? El director de la cárcel de Botafuegos, la cárcel de Algeciras, no le tenía miedo ni al narco ni a sus sicarios, a los que llamó públicamente mierdas. Y después de su discurso, le aplaudieron los funcionarios, los trabajadores de la cárcel, pero también los miembros de asociaciones y plataformas vecinales y los políticos de la propia corporación municipal que ese día, en solidaridad, se desplazaron a las puertas de la cárcel de Algeciras para estar con los profesionales y trabajadores que sufren las amenazas de los criminales. Hecha la denuncia pública por parte de los funcionarios y del director de la prisión, fueron pasando las semanas desde aquel 13 de septiembre y la situación en la cárcel de Botafuegos no solo no mejoró, sino que fue a peor.
Dentro de la prisión se siguieron produciendo altercados entre internos y a mediados del mes de octubre hubo una grave revuelta, incluso un intento de amotinamiento. Durante ese tiempo, varios funcionarios de esa cárcel resultaron agredidos. El pasado 2 de febrero, hace 18 días, sucedió algo. Y escuchen el relato que ha hecho para la noche de radio Antonio Vega, que fue el periodista del diario ABC de Sevilla que lo contó. Jueves 2 de febrero, 2 de la tarde. El director de la prisión de Algeciras Botafuegos, Francisco Márquez Salaverry, está a punto de finalizar su jornada laboral cuando sonó el teléfono de su despacho. Al otro lado de la línea escuchó la voz del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quien le comunicaba su destitución fulminante alegando una pérdida de confianza. Las razones oficiosas del cese de quien ha dirigido la cárcel del Narco durante casi 16 años no han trascendido, pero desde Instituciones Penitenciarias tampoco explican las razones y exponen que esto es lo habitual cuando se produce un relevo. Cuando la destitución se hizo pública, todos los sindicatos de funcionarios de prisiones, desde ACAIP UGT hasta CESIF, pasando por comisiones obreras y el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, emitieron un comunicado en el que acusaban al Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska de haber utilizado al director de la cárcel de Algeciras como un cabeza de turco. Con Francisco Márquez no pudieron ni los narcotraficantes, ni sus sicarios, ni sus amenazas, ni los ataques. A Francisco Márquez, director de la cárcel del Narco, el que se lo cargó fue Marlaska hace 18 días. Todos los sindicatos recordaron entonces la hoja de servicios impoluta de Francisco Márquez. Lo calificaron de toda una institución y elogiaron sus más de 40 años ocupando cargos de responsabilidad con gobiernos del PP y del PSOE, del PSOE y del PP. 42 años de brillante hoja de servicio. Los últimos 15 en la durísima cárcel del Narco en Algeciras. Escuchen lo que nos ha contado a la noche de radio José Manuel Caro, funcionario de prisiones y miembro de la ejecutiva del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar. Un extraordinario director, una gran persona, desde luego era un referente para todos los compañeros de la institución penitenciaria y, por supuesto, un compañero más, un compañero en mayúsculas. Él, en su actividad profesional como director, solucionó muchísimos problemas que se suceden en el día a día de una prisión. Una persona muy querida por la plantilla en general. Desde el sindicato consideramos totalmente una indecencia tanto el cese como el hecho de que se haya procedido al cese a través de una llamada telefónica. Lo echaron el 2 de febrero, el pasado 2 de febrero, mediante una llamada telefónica. No se atrevió a hacerlo Marlaska directamente. Y lo que van a escuchar es lo que ha sucedido hoy, cuando se ha hecho efectiva esa destitución, cuando ese trabajador público con un historial de 42 años ha cogido una caja y ha metido sus pertenencias y ha dejado de ser el director de la cárcel que ha dirigido valientemente durante los últimos 15 años. Era el momento del relevo de los funcionarios, más o menos a las 7:30 de esta mañana. Todos los funcionarios y trabajadores de la cárcel del Narco le han hecho un pasillo a su ya destituido director Francisco Márquez.
Francisco iba avanzando por la pasarela de acceso a la cárcel, agradeciendo las muestras de cariño y llevándose la mano al corazón. Pérdida de confianza, alega el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska para destituir al director de la cárcel de Botafuegos. Pérdida de confianza. La misma pérdida de confianza que hizo que Marlaska destituyera al coronel de la Guardia Civil en Melilla, que se negó a darle a Marlaska algún cabeza de turno entre los agentes que estuvieron el día del asalto a la valla. El coronel dijo: ¿cabeza de turco? No. Lo que exijo es que se defienda a mis hombres y se les den medios para poder defenderse cuando haya asaltos masivos como el que se produjo en la valla de Melilla. Pérdida de confianza es lo que alegó el ministro del Interior, Grande Marlaska, para destituir de forma fulminante al jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional. Su delito: haber avisado el primero de que había que darle protección a los agentes porque venía una pandemia. Y cuando él lo dijo, el director del Centro de Alertas y Emergencias del Gobierno de España negó que hubiera una pandemia, negó que fuera a ser necesario dar protección con EPIs a los agentes de la Policía Nacional. Por dar la voz de alarma, también fue destituido. Pérdida de confianza. El ministro del Interior del Gobierno de España perdió la confianza en el director de la cárcel del Narco, cuando el director de la cárcel del Narco pidió ayuda y denunció lo que estaba pasando. ¿Hoy saben quiénes son los que están brindando con champán por la decisión de Marlaska? Los narcotraficantes y sus sicarios, porque ellos no han perdido, sino reforzado su confianza en nuestro ministro del Interior.